Buen día, bienvenidos a Postdata. Es miércoles 8 de abril y le tenemos las noticias. A fin de reducir la velocidad de contagio de coronavirus, el Comité de Crisis de Michoacán prepara un plan de confinamiento para las personas que no atiendan las medidas de aislamiento recomendadas por las autoridades sanitarias. México registró 16 nuevas defunciones en las últimas 24 horas, con lo que suma 141 muertes y un total de 2.785 enfermos. En Michoacán suman 5 fallecidos, 39 personas contagiadas y 11 recuperadas. La Secretaría de Salud Federal advirtió que la fase 3 de la epidemia por COVID-19 llegará en 2 o 3 semanas, por lo que exhortó a la población a quedarse en casa. El gobernador Silvano Aureoles Conejo llamó a los migrantes a posponer su visita a Michoacán para evitar que la rapidez del contagio de coronavirus rebase al sistema de salud. Como consecuencia de la crisis sanitaria, la afluencia de pasajeros que viajan en autobús ha disminuido hasta en un 70%, por lo que han suspendido ya la mitad de las corridas diarias. El aislamiento de los morelianos derivado de la emergencia de salud ha mejorado la calidad del aire en la capital michoacana y ha contribuido a recuperar la naturaleza de la región. Con una manifestación frente a Casa de Gobierno, concesionarios de urbanos advirtieron que podrían paralizar el servicio de no recibir apoyos estatales. Señalaron que por la contingencia sus ingresos han caído en un 60%. Los incendios forestales han registrado una baja del 50% en relación al año pasado debido a las medidas preventivas que implementó la Secretaría Estatal del Medio Ambiente. Y en los deportes, para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ayuntamiento de Morelia mantiene solo 3 unidades deportivas en operación y con horarios especiales. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros este miércoles 8 de abril. Un gusto saludarle en este espacio noticioso Postdata. Hoy le invito a que se quede con nosotros, hay temas bastante interesantes. Déjeme anticiparle también que hoy es el último día que transmitimos este espacio informativo en la semana, en esta Semana Santa, la Semana Mayor, como también le conocemos. La empresa radiodifusora Vox va a descansar estos 2 días de programación en vivo, una tradición que tiene aquí también en respeto justamente con los días santos. Así es que nos vamos a volver a escuchar, a ver si usted nos sintoniza en Facebook. Le recuerdo, ahí puede usted sintonizarnos en postdata.news, búsquenos y podrá también ver lo que aquí le estamos presentando. Vía Twitter podemos estar en comunicación también a lo largo del día en postdata_news, ahí le estamos informando al momento de lo que sucede. Gracias pues por estar con nosotros. Hoy arrancamos con este tema que se volvió controversial ayer en redes sociales porque el gobierno de Michoacán, a través de un comunicado, informó que ante la prioridad de salvaguardar la salud de las y los michoacanos, el Comité de Crisis del COVID-19 prepara un plan de confinamiento para aquellas personas que no cumplan con las medidas de aislamiento recomendadas por las autoridades sanitarias, a fin de reducir la velocidad de propagación del COVID-19. En esa fase, las personas que no acrediten realizar actividades esenciales fuera de su casa serán trasladadas a los espacios que se habilitan
para el confinamiento, o que se habiliten, mejor dicho, para el confinamiento, bajo protocolos coordinados con la autoridad sanitaria. En reunión con el Comité de Crisis ante el COVID-19, las y los integrantes coincidieron en la importancia de incrementar gradualmente las acciones que fomenten el aislamiento domiciliario como un tema de salud pública en esta contingencia. Además, el gobernador y los titulares de las Secretarías de Gobierno, Finanzas y Administración, Salud, Seguridad Pública, Desarrollo Económico y Comunicación Social revisaron el plan alimentario COVID-19, mediante el cual se garantizarán los alimentos para los pacientes y sus familiares durante el periodo de aislamiento. Vamos a abordar este tema a detalle porque es un asunto que se vuelve importante, y vamos a ver cómo se estructura este posible plan de confinamiento. La entrevista. La entrevista. Y justo para abordar este tema, le agradezco al secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, que nos reciba la comunicación esta mañana. Secretario, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos Tocayo? Muy buenos días. Vero, buenos días. Bueno, antes que nada, quiero felicitarlos por el inicio de su programa. Estoy seguro que tendrán mucho éxito. Siempre hay espacio para comunicadores serios, veraces, profesionales, ocupados de llevarle la noticia a las y a los michoacanos y tan apreciados por nosotros. Qué bueno que estén de vuelta, qué bueno que ya hayan vacacionado, descansado y que estén al aire hoy con este proyecto. Felicidades y enhorabuena. Gracias, secretario. Y bueno, sobre este tema que planteábamos, la posibilidad de llevar a cabo este confinamiento, ayer en un comunicado ustedes nos informan que lo están preparando. Secretario, la primera pregunta obligada me parece a mí: ¿puede el gobierno de Michoacán realizar un confinamiento, llevar a cabo un plan de esta naturaleza? ¿No es un tema estrictamente, o una decisión estrictamente del gobierno federal, o que le compete al presidente con el aval de la Cámara Federal de Diputados, de senadores? ¿No es así esta situación? Mira, no solo puede hacerlo, sino debe hacerlo en casos especiales, en situaciones de emergencia y de crisis, y sin duda esta es una de ellas, porque contextualicemos un poco. Todavía hoy, hace rato, revisaba qué es lo que ha hecho la diferencia. Ayer, muy noche, con el gobernador del estado, me compartí algunos datos. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia entre los estados como Michoacán, que estamos por abajo de la media en el número, en la cantidad de contagios, en los países que están por abajo de la explosión viral cuando cambia la curva? Y lo que ha hecho la diferencia en esa velocidad de contagio es precisamente que la gente se pueda quedar en casa. Como tú sabes, iniciamos pues temprano, a tiempo. El gobernador indicó que antes inclusive que se diera la orden en el país, pues nosotros suspendiéramos clase. Y eso fue una medida para proteger a los niños, a las niñas y a los profesores, ¿no? Primero, porque imagínate el contagiadero que hubiéramos tenido. Entonces, han sido una medida tras otra que lo que busca es precisamente cuidar pues a los más vulnerables, a los adultos mayores y a aquellos que tienen alguna enfermedad crónica. Ya estamos preparando ahora precisamente los lugares, los espacios para pues obligar a la cuarentena a aquellos que todavía no hemos entendido que la velocidad de propagación precisamente se da a partir pues de seguir como si nada, de seguir en la convivencia, de tomar esto como si fuesen unas vacaciones. La única manera de hacerlo es reduciendo la movilidad. Son medidas estrictas, sí lo son, pero son con medidas con las que pues seguimos siendo guardianes de la gente, seguimos cuidando a la gente pues para que no tengamos resultados tan duros, tan dolorosos. Estamos seguros que pues la estadística lo marca,
que Michoacán no va a ser la excepción, es imposible. Sin embargo, pues buscamos que con esto menos gente llegue a los hospitales. Y hay que decirlo, Carlos, porque poco se dice, porque es muy duro, pero que menos gente muera, que menos de nuestros adultos mayores, que menos de de la gente que está enferma, que tiene una enfermedad crónica, fallezca en esta crisis mundial, y Michoacán es de excepción. Estoy de acuerdo con eso, secretario, y me parece que buena parte de la población lo está. Considero que muchos hemos coincidido en que más vale exagerar en prevenir que lamentarnos luego que nos llegue la tragedia, y creo que ahí muchos podríamos coincidir en que se ha hecho lo correcto desde la administración estatal. Pero en este estricto caso del confinamiento, ¿cuál es el argumento legal, secretario, que le permite al gobierno de Michoacán, en este caso, generar un plan de confinamiento? He estado revisando yo, y en mi lógica, por lo menos en lo que yo entiendo, pareciera que esta es una situación estrictamente, una atribución, digamos, estrictamente del presidente de México, y requeriría incluso el aval del Congreso de la Unión, y requeriría además que estuviera de alguna manera avalado por un protocolo debidamente elaborado por el Consejo Nacional de Salud, y igualmente por la Secretaría de Salud. ¿Cuál es el argumento legal, secretario, en donde se estipula, digamos, en la Constitución mexicana, que puede un Estado generar un plan de confinamiento? Bueno, precisamente en la emergencia sanitaria que está decretada para nuestro país, precisamente en la necesidad que se tiene de que no lleguemos a los puntos que decía que han llegado otros estados, y precisamente en la altísima responsabilidad que tiene el Estado de hacer todo lo que sea necesario para lograr aplanar esta curva. Es difícil tal vez explicarlo en el radio, el tema de la curva, pero para lograr que la mayor cantidad de la gente se quede en casa. Estamos preparándolo, estamos precisamente preparando no solo el espacio físico, la logística, el acompañamiento de los gobiernos municipales, sino también, por supuesto, el andamiaje legal para que esto suceda. Pero es mucho mejor estar listos, tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Que llegue el momento donde la autoridad sanitaria, la voz cantante en el estado la lleva a la Secretaría de Salud, la secretaria Diana Carto, y con esto quiero reconocerla a ella y a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Salud, a los médicos, a las enfermeras, a aquellos que se han quedado porque están dando la batalla en la primera línea, en la resistencia, aquellos que se han quedado a trabajar y a honrar su juramento hipocrático. Primero, pues, mi reconocimiento y muchísimas felicidades. Bueno, pues será a partir de ahí donde se dé el campanazo de inicio, pero tenemos que estar listos, Carlos, para que no se dé y muchos días después podamos operarlo. Estamos ya preparándonos porque lo vemos venir. Vemos que para allá va. Hay todavía algunos alcaldes que se niegan a la medida de cerrar espacios comerciales, que se niegan a la medida de cerrar o limitar el tránsito en los municipios. Hay todavía algunos paisanos y paisanas, pues que a lo mejor, como, ¿por qué no?, como un reflejo psicológico, estamos en la negación todavía. Esta terrible crisis de esta pandemia que tenemos. Entonces, pues en el gobierno del estado hay una responsabilidad que insisto, no nos vamos a esperar, como no nos esperamos para la suspensión de clase, como no nos esperamos para poner apoyos económicos. Precisamente ayer entregué varios con el secretario de Economía hacia a que todos los que, bueno, no todos, tenemos a 12,000 o 13,000 ya aprobados y en marcha de entrega, como no nos esperamos para muchas otras medidas y que están haciendo la diferencia. Entonces, el día a día de su servidor, de Carlos Herrera, del gobernador, del comité de crisis, inicia
pues con una reunión con la Secretaría de Salud y los mandos de seguridad en el estado, con una comunicación, hay un sistema que nos hace pues prácticamente en tiempo real ver cómo se está comportando el contagio, cuántos más se han contagiado, cuántos más han enfermado, en qué regiones, en qué municipios, en qué colonias, y a partir de eso diario vamos tomando medidas. Muy bien. Para prevención y medidas también para reacción. Haremos todo lo que sea necesario, pues para que no nos pegue tan duro. No se puede decir que de esta vamos a salir bien, no se puede decir que no habrá graves daños a la economía, no se puede decir que no habrá daños importantes hacia la salud de las y de los mexicanos y michoacanos de excepción. Lo que sí le podemos decir es que estamos trabajando para todas y para todos, todos los días, que estamos tomando las medidas necesarias, que haremos todo lo necesario para cuidarlas y para cuidarlos. Lo más importante, Carlos, pero pues es que la gente que pueda, ojo, la gente que pueda se quede en casa, porque también la otra curva que hay que aplanar, pues es la curva de la economía, y hay que entender la economía como el motor que mueve al mundo, al país, al estado, que nos da chamba. Hay mucha gente muy preocupada y lo entiendo y lo comprendo, porque dice, oye, si yo no salgo a la calle hoy, ¿qué voy a comer al rato, no? Bueno, pues también ya estamos trabajando ese plan para que aquellos que se vayan a cuarentena, para que aquellos que estén enfermos, para los familiares de los enfermos, les podamos hacer llegar ya de comer a su casa muy pronto. También en eso estamos trabajando, Carlos. Secretario, finalmente, ¿hay coordinación en este tema, sobre todo en el del confinamiento, que me parece que es el que despertó en este momento una inquietud importante? ¿Hay ya algún avance, algunos acuerdos? ¿Se están trabajando de manera coordinada con la Federación? Y con esto mismo, ¿hay alguna fecha probable en que pudiera ponerse en marcha un plan de esta naturaleza, de ser posible? Bueno, no tenemos una fecha probable porque, como te digo, medimos todos los días y estamos muy al pendiente de lo que el Comité de Emergencias vaya sesionando, analizando y determinando, ¿no? Y siempre hemos buscado trabajar de la mano con la Federación. A veces tenemos que tomar medidas que llaman la atención. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos que clausurar eventos donde se estaban repartiendo recursos a adultos mayores. Tuvimos que utilizar la fuerza pública en acompañamiento a una decisión del gobierno municipal, porque en algunas entregas no se estaba respetando la sana distancia hacia los programas de bienestar de adultos mayores, ¿no? Entonces, el tamaño de la responsabilidad es esa, pero sí trabajamos de la mano con el gobierno federal. Es hoy, en este punto, en este momento en el que estamos, en el que vivimos, no cabe otra cosa. No hay manera de cuestiones personales, de grillas, de atrincheramientos. Es momento de que todas y todos los mexicanos tratemos juntos de la mano. Es la única manera en la que nos puede ir bien. De acuerdo con eso, secretario. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada y te estaremos dando ahí lata para que informemos oportunamente a los radioescuchas de cómo va evolucionando este tema, que, como bien dices, y según lo que hemos visto en otras partes del mundo, de alguna manera, eso lo podemos asegurar, de alguna manera nos va a tocar a todos. Ojalá no sea en el ámbito de la salud, pero en el económico, sin lugar a dudas. Secretario, gracias, buen día. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y qué bueno que están de vuelta. Enhorabuena y felicidades. Gracias, secretario. Ahí tiene usted lo que sucede con este tema de un posible plan de confinamiento. Dice el secretario que sí es posible, que sí tienen el aval. Vamos ahora a procurar tener también comunicación con un especialista, un doctor en Derecho Constitucional. Ya estamos procurando comunicarnos con él. Me refiero a Gumecindo García Morelos, para también conocer su opinión en este sentido legal, constitucional, a ver qué opinión tiene él en torno a este posible plan de confinamiento. Déjeme mientras comentarle que podemos estar en contacto a través de la línea de WhatsApp 4437-350667, se lo repito,
4437 350667. Y usted puede seguirnos, vernos también a través del Facebook en postdata.news, o bien puede seguirnos a lo largo del día para mantenernos al tanto y en contacto en Twitter, y ahí nos ubica usted como postdata_news. Le dejo esas formas de estar en contacto, de tener comunicación, y como ya le anticipaba, vamos a platicar ahora con el doctor en Derecho Constitucional Gumecindo García Morelos, a quien también le agradezco que nos reciba la llamada. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, buen día, perdón. Hola, ¿qué tal? Todavía no me amanece. ¿Cómo estás? Sí. Buen día. Bien, ¿qué tal todos ustedes? Oye, Gumecindo, recurrimos a ti para conocer tu opinión en este posible plan de confinamiento que podría llevar a cabo en su momento el gobierno de Michoacán. Es una manera de obligar a los ciudadanos a que respeten pues todas y cada una de las medidas que nos están sugiriendo desde las instancias de salud. Y la pregunta en concreto para ti, que eres un estudioso de la Constitución: ¿es posible que un gobierno estatal, en este caso el de Michoacán, pueda estipular un confinamiento, o es una atribución, pensaba yo, que le corresponde solo y estrictamente al presidente de México, con el aval del Congreso de la Unión y con también la guía o la estructura de un programa debidamente articulado de parte del Consejo Nacional de Salud y la Secretaría de Salud? ¿Cuál es tu punto de vista? Bien, pues como lo planteas, el punto de partida es que estamos ante una contingencia de salud, que el aparato gubernamental mexicano tiene que adoptar medidas, y esas medidas tienen que ser en función de la Constitución General de la República. Ninguna autoridad puede dictar un acto ni en tiempos normales ni en tiempos de anormalidad como ahora, fuera de la Constitución. Siempre será un instrumento para enfrentar situaciones de anormalidad. Ahora, el tema de salud no le corresponde tomar medidas generales para enfrentar una epidemia a la Secretaría de Salud de los estados. Esta es una atribución que tiene puntualmente dos órganos de salud del Ejecutivo Federal, de acuerdo al artículo 73, fracción 16ª de la Constitución: el Consejo de Salubridad General, y por otra parte la Secretaría de Salud Federal. Ellos tienen las facultades para dictar las medidas necesarias. Ahora, cuando se va a trastocar un derecho humano, como la libertad de tránsito, solo el presidente de la República lo puede hacer, como bien lo dijiste, con aprobación del Congreso de la Unión y con otras medidas jurídicas que establece el propio texto fundamental y el derecho internacional de los derechos humanos, puntualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y además de que existe una jurisprudencia internacional de Naciones Unidas y también del sistema interamericano de protección. Por lo tanto, no podría derivarse un confinamiento obligatorio que implique a la persona que anda en la calle pues una privación de la libertad, porque el decreto federal del 31 de marzo habla de cierto grupo de personas que deben salir, como adultos mayores, por ejemplo. Establece lo que son actividades esenciales, y en cuanto a las personas, a las otras que no están en la situación de vulnerabilidad que precisa el decreto del 31 de marzo, se les exhorta. Entonces, por lo tanto, hay una barrera constitucional donde se tiene que articular, como bien lo dices, las condiciones constitucionales para un plan de emergencia. Yo creo que aquí lo importante es que se armonicen los estados con los poderes federales, en este caso el Ejecutivo, porque por supuesto la ciudadanía necesitamos de las mejores medidas, pero nunca aquellas que vayan en contra de la Constitución. Muy bien, pues me parece que lo dejas muy claro, doctor. Puede haber una intención, como lo señalaba también el secretario de Gobierno, Carlos Herrera, de contener en la medida de lo posible el impacto de esta pandemia en Michoacán, pero ojalá que pueda haber la coordinación necesaria, suficiente,
para que cualquier situación en este sentido de confinamiento pueda llevarse debidamente estructurada con el aval de quien entiendo, y según lo que nos has explicado, es el que tiene esa responsabilidad, ese derecho constitucional, que sería en todo caso el presidente de México, con los avales que hemos comentado del Congreso de la Unión y la Secretaría de Salud, así como su Consejo Nacional de Salud. Es así de simple, ¿no? Parece ser que la ley así lo estipula, o mejor dicho, la Constitución. Así es, estimado Carlos. Bien, doctor, te agradezco. Perdón. No, y bueno, ojalá que no hubiera necesidad de esto. Confiamos en que todas las autoridades están preocupadas, pero bueno, le queda al ciudadano pues el acudir al juicio de amparo, pues para combatir cualquier medida que no esté de acuerdo al Estado de Derecho. Gracias, de acuerdo totalmente. Ojalá que por iniciativa propia hagamos caso, no lleguemos a situaciones extremas, y ojalá que mejor haya acuerdos entre las autoridades y todos los poderes y se aplique todo en razón de la ley, para que no lleguemos a esto que tú señalas, posibles amparos de parte de los ciudadanos en caso de que así suceda. Como siempre, Gomesindo, te agradezco que nos saques de estas dudas. No, al contrario, a la orden. Buenos días. Buen día. Ahí tiene usted al doctor en Derecho Constitucional, Gomesindo García Morelos, poniendo también sobre la mesa su punto de vista en torno a este tema. Le agradezco. Y bueno, también habrá que reconocer una vez más, es, digamos, plausible la preocupación de cualquier autoridad por contener una pandemia como esta. El secretario de Gobierno tiene claro que hay condiciones legales, que hay marcos jurídicos, dice él, que los están debidamente construyendo en dado caso de que sea necesario aplicar este plan de confinamiento. Lo escucho que está seguro de que puede hacerlo el gobierno de Michoacán. Dice el doctor Gomesindo García Morelos que es una atribución del presidente de México, repito, con el aval del Congreso de la Unión y con un programa, con un plan debidamente estructurado desde el Consejo Nacional de Salud y la Secretaría de Salud. Ojalá, repito, que esto se lleve a cabo con los acuerdos necesarios, porque la crisis que atravesamos será muy grave y dicen las autoridades federales, los especialistas, que lo peor en el caso de nuestro país aún está por venir. Así es que ojalá tomemos conciencia todos y estemos pendientes y hagamos caso de estas recomendaciones para no tener que padecerlo en carne propia en nuestra familia. Ojalá hagamos caso. Vamos a ver qué sucede, le mantendremos al tanto, estaremos pendientes de este tema, que por el momento es un plan, es un proyecto, es una posibilidad, que ya cuando esto aplique estaremos igual aquí al pendiente informándole. Déjeme hoy decirle que de acuerdo al último corte de la Secretaría de Salud, México registró 16 nuevas defunciones en las últimas 24 horas, de tal manera que en este momento el país reporta 141 personas muertas y un total de 2,785 enfermos. En el caso de Michoacán, son 5 los fallecidos, no creció por fortuna este número en las últimas 24 horas. Hay 39 personas contagiadas y se han recuperado ya 11. Y como ya le adelantaba, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que la epidemia por COVID-19 va a continuar a la alza y que en aproximadamente 2 a 3 semanas, es decir, a finales de abril o principios de mayo, llegará a la fase 3 por la intensidad de la transmisión, por lo que exhortó a la población a quedarse en casa para que sea menor el número de enfermos del que ya se tiene previsto. Detalló que el descenso de la fase epidémica podría ser hasta junio. Vamos a hacer una epidemia más pequeña, más manejable, a pesar de que sabemos y lo decimos todos los días, la epidemia va a continuar y va a continuar hacia la alza y vamos a tener el momento de la fase 3 en aproximadamente 2 a 3 semanas, donde vamos a tener una gran intensidad de transmisión, pero queremos que esa transmisión sea menor si nos mantenemos en casa. Si no es usted de las personas que deben realizar una labor de las esenciales, por favor, quédese en casa. Sí es bien importante esta situación, ojalá que hagamos caso. Y justamente sobre ese tema, ayer el gobernador Silvano Aureoles Conejo volvió a pedirle
a los migrantes que en este momento se abstengan de visitar Michoacán. Les pide, sobre todo a los radicados en el vecino país del norte, que suelen venir en esta temporada, que no lo hagan, que por favor esperen hasta que se pueda, con toda calma, hasta que se levante esta emergencia sanitaria. Lo he informado en varias ocasiones. Si no acatamos estas medidas, el contagio será masivo y no habrá sistema de salud en el país, y mucho menos en Michoacán, que pueda ayudarnos a salvar vidas humanas. Por ello, queridas paisanas, queridos paisanos, quiero apelar a su solidaridad y pedirles fraternalmente, con mucho cariño, con mucho respeto y con todo el agradecimiento que ustedes saben tengo hacia ustedes, que pospongan su visita a Michoacán a ver a sus familiares hasta que la autoridad sanitaria levante el periodo de cuarentena. Ahí está la petición, y si ya están acá y nos escuchan, nos pueden ver en algún momento en la transmisión o en la repetición que se queda ahí y que usted puede repetir, mejor dicho, en cualquier momento, que se queda almacenada en nuestro portal en www.postdata.news o bien en el Facebook en postdata.news. Si usted nos está escuchando, puede vernos, es migrante o tiene familiares migrantes que están visitándolo. Por favor, hagamos caso, no fiestas, no reuniones con gente, con demasiada gente, porque puede ocasionar un problema grave. Lo estamos viendo en otros países del mundo, es real lo que está pasando. El COVID-19 es un virus real y ocasiona muertos. Ojalá que de veras no echemos en saco roto esta situación. Tenemos más noticias, antes una breve pausa, regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos.
Postdata, con Carlos Monge. Continuamos. Reporte vial. Ya estamos de regreso y como usted acaba de escuchar, es momento de saber cómo están las condiciones allá en la calle y le agradezco a Paco Sotomayor que nos informe cómo están las cosas. Paco, buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días amigos que nos están haciendo el favor de seguirnos. Pues les puedo comentar prácticamente paralizada las calles, no tenemos mucha afluencia, principalmente en una zona céntrica de Morelia, lo que es la calle Aquiles Cerdán, se ha hecho un recorrido por Luis Moya, hasta lo que es la zona de lo que es Morelos Norte, sobre Aquiles Cerdán. En esta lateral no se encuentra, pues no, la verdad, ahora sí, no hay carros. Fíjate que he observado que el transporte público viene vacío, vienen pocas unidades de la ruta, viene aquí de este color rojo, vienen unidades en la zona de la avenida Madero, también sin transporte, sin pasaje. No tenemos complicaciones ahorita sobre la avenida Madero hasta lo que es su cruce de Francisco Sarquia, aquí en el Seguro Social de Madero. ¿Cómo se encuentra la calle Michelena? Aquí con su cruce con la avenida Madero, también sin complicaciones. Esta calle que viene de la Cartonera o la antigua Cartonera, que la conocemos, sin ninguna complicación. Fíjate que hoy parece que la gente, pues si está de acuerdo, parece que están ahora sí todos en su casa, y que podamos sacar adelante esta contingencia sanitaria. Mientras tanto, ¿cómo se encuentra la zona del Venustiano Carranza? Sin ninguna complicación. Fíjate que las personas que vienen circulando sobre lo que es Avenida del Estudiante, aquí a un lado de lo que es el domo, donde está la alberca del Venustiano Carranza, también sin ninguna complicación. Hoy por hoy parece que la gente está acatando las indicaciones. ¿Cómo se encuentra la zona de la salida Mil Cumbres? De Yeri Ramírez me reporta circulación aceptable en ambos sentidos en este crucero de la salida Mil Cumbres, dirección lo que es Camerina, dirección lo que es salida a Charo. Pero vamos a comentarle cómo se encuentra la zona de Casa de Gobierno, circulación fluida, también la calle Tariacurí, asimismo la zona de la salida Pátzcuaro, sin complicaciones en este momento. No tenemos ya pues ninguna manifestación como el día de ayer que se manifestaron este grupo de transportistas que pues le pide al gobierno apoyos económicos porque pues ya no salen ni siquiera de los camiones suburbanos. Amigos, nos hacen el favor de sintonizarnos. Excelente día, muy buenos días. Gracias, Paco, buen día. Buen día. La entrevista. Continuamos en Postdata y hoy quiero agradecerle también al padre Guillermo Lucas Medina. Déjeme decirle, es sacerdote de aquí de la diócesis de Morelia, está realizando estudios en Roma, allá en Italia, y me parece hoy importante ante lo que estamos viviendo, que usted escuche, que nos podamos ahí nutrir con el cómo ha vivido los sacerdotes, en este estricto caso, allá en Roma, esta pandemia y esta situación que le hizo crisis primero, como usted sabe, a los italianos. Padre Guillermo, ¿cómo estás? Buen día para nosotros y buena tarde para ti allá en Roma. Todo nos escucha. Padre, ¿desde cuándo, en el caso de ustedes allá en Roma, los tienen pues confinados, los tienen obligados a permanecer en casa? Fíjate que todo esto se dio a partir del 4 de marzo, donde las universidades cerraron las actividades ordinarias. Salió un decreto por parte del gobierno de Italia, donde nos invitaba a que suspendiéramos las clases escolares y solo nos recomendaba en ese momento no salir de casa. Pero ya fue prácticamente hasta el 11 de marzo cuando se declaró la pandemia por parte de la
OMS, Organización Mundial de la Salud, y por ello el país de Italia se declaraba como una zona roja. Eso significaba para nosotros, o nos obligaba a guardar una cuarentena total, es decir, no salir de casa, solo en el caso de las actividades justificadas, como la compra de la despensa y algunos trabajos. Cabe destacar que la mayoría de los negocios y tiendas fueron cerradas en ese momento. Y a partir de prácticamente nosotros el fin de semana, entre el 4 y el 11 de marzo, nosotros hemos guardado la cuarentena hasta hoy en día para estar de la mejor manera, Carlos. ¿Cómo hicieron en el tema de los alimentos, padre, que es un tema que suele preocuparle a la mayoría de la población? ¿Cómo se organizaron en Italia? ¿Cómo te tocó experimentar esta parte? Cabe destacar, Carlos, que es otra realidad. Finalmente, el país de Italia tiene otra estructura. Y nosotros, de manera particular, somos 114 sacerdotes y 10 religiosos que vivimos en esta residencia llamado Colegio Pontificio Mexicano. Y nosotros tenemos una dinámica de vida, por decirlo así, distinta un poco al caminar de la demás gente. Así es. Pero lo que hicimos en ese momento fue empezar a organizarnos internamente para pedir a las personas que nos ayudaban en los servicios como trabajadores a que ya no vinieran, que estuvieran con sus familiares, y nosotros decidimos asumir esta labor de cuidar la casa, de limpiarla, incluso en los alimentos, en el trabajo de ropa, que todo es una logística muy grande. Estamos hablando de 126 personas más o menos, las que 24 personas las que vivimos aquí, y tiene una dinámica distinta. Solamente el gobierno permitió a 2 personas que salieran de la casa para ir a comprar los alimentos. En un primer momento, el gobierno notificó a qué tiendas podían asistir las personas para no hacer aglomeraciones. Posteriormente se dio la oportunidad de que todo fuera fluyendo, pero siempre que no faltara la parte básica y no compra de pánico, y la gente creo que entró en esta dinámica y ha colaborado. Cabe destacar que ha colaborado mucho para que todo esto vaya caminando de la mejor forma aquí en Roma. En el caso de ustedes, ¿a quién le ha tocado esta labor, padre, de pues acudir a estos lugares a comprar los alimentos necesarios? En el caso de ustedes, para 124 personas, según nos acabas de comentar. Sí, le toca, hay 4 sacerdotes del equipo coordinador, está el ecónomo, el de estudios, el rector y el espiritual, y en este caso quien asumió esa tarea fue el ecónomo, que su función es que el colegio tenga lo necesario para continuar su caminar, y ayudado por un compañero nuestro que es estudiante, que no es parte del equipo coordinador. Son los únicos que salen a comprar los alimentos, y ellos viven aislados de nosotros, no pueden estar con nosotros porque de lo contrario estaríamos con el riesgo de ser infectados el resto de la comunidad. Es un trabajo de equipo un poco interesante porque ellos viven una cuarentena un poco distinta. Nosotros compartimos algunos momentos comunitarios, tenemos horarios, guardamos la distancia cuando vamos a tomar los alimentos, cuando participamos del culto. También tenemos algunas normas específicas que nos ayudan a estar bien. Pero específicamente creo que la labor que es laudable es de nuestro ecónomo y de nuestro compañero sacerdote, que salen una vez por semana a traer lo necesario solo en la cuestión alimentaria. ¿Hay algún contagiado, padre? ¿Alguien que se haya enfermado ahí de la casa, de los trabajadores que también les apoyan? ¿Sabes de alguna situación de esta naturaleza? Mira, aquí en nuestro colegio no tenemos ningún contagiado, gracias a Dios, pero sí sabemos de otros colegios. Aquí en Roma hay alrededor de 130 colegios, se les llama así. Son las residencias donde los sacerdotes de distintos países vienen a estudiar, y sabemos de algunos colegios donde los padres están contagiados, están enfermos, están en esa lucha por salir adelante con este problema del coronavirus, y sabemos de algún sacerdote que ha fallecido ya aquí en Roma, de la Santa Cruz. Padre, en lo estrictamente personal, y si nos puedes compartir, ¿cómo ha sido para ti estas semanas de estar solamente en este hogar que tienen allá los sacerdotes que van a realizar estudios
¿Cómo lo has vivido? ¿Cuáles son los sentimientos que por momentos te han pues llevado, no sé, a sentirte preocupado, triste, enojado? ¿Cómo ha sido desde lo muy personal el vivir esta pandemia? Fíjate que en este escenario que ahorita lo visualizamos muy negativo y muy preocupante, nosotros también vivíamos en ese escenario, estoy hablando de 4 semanas atrás. Nosotros ya llevamos un proceso, pero también no creíamos en las indicaciones, creíamos que era excesivo las medidas de seguridad que se nos pedía por parte de las autoridades, creíamos que lo que estábamos haciendo realmente no era lo correcto. Todo ese juego de organización que trae todo un proceso, pues sí fue un momento muy complicado. De manera personal puedo decir que en determinados momentos te preguntas y por qué me toca vivir esta experiencia tan lejos de tu familia, lejos de la gente que en determinado momento puede hacer algo por ti y por toda la comunidad. Han sido momentos complicados y ha llegado la preocupación, ha llegado ese tipo de sentimientos que en ocasiones nos han paralizado en nuestros estudios. Aun cuando tenemos el tiempo para estudiar, créeme que es complicado retomar el estudio. Tenemos clases en línea, tenemos trabajos, pero no podemos a veces seguir avanzando en esa misma dinámica porque todo esto es preocupante para nosotros. Ahora, el tema que nosotros vemos por los medios que se vive entre nuestra gente, nuestra familia, todavía de inseguridad, nos preocupa tanto que no se tomen las medidas, que se tome la ligera y que en ocasiones entendemos una parte del sentimiento que experimentan todas aquellas personas que viven al día en carne propia. Tengo familiares que viven de un trabajo informal, que si no salen a trabajar pues no comen, literal, es complicado. Y todo eso, quieras o no, somos 114 sacerdotes de 57 diócesis, pues nos preocupa porque es nuestro pueblo, es nuestra gente. Así que en esta dinámica, pues nosotros invitamos a la comunidad a que tome las medidas preventivas. Vale más exagerar en la prevención y no lamentarnos de no haber hecho algo a tiempo. De acuerdo, padre, finalmente, ¿les han dado información ya de cuándo podrían, digamos, volver a reincorporarse a las actividades normales? ¿Todavía no les informan en concreto cuándo podría ser esto posible? No, Carlos, también aquí paulatinamente nos van dando la información. Creo que la próxima semana, la semana de Pascua, el gobernador hará otro comunicado para darle seguimiento a este problema que estamos viviendo. Por lo pronto es obligatoria la cuarentena hasta nuevo aviso. Padre, te agradezco que nos hayas recibido la llamada y nos hayas compartido esta experiencia que te ha tocado vivir allá en Roma, y te agradezco además por esta invitación que le dejas a la población de tomárselo en serio. Gracias por permitirnos un poco ahí hurgar entre tus sentimientos en esta situación complicada que ustedes vivieron primero y de manera muy intensa allá en Italia, y que México parece ser apenas entrará en el peor de los momentos. Gracias, Carlos, por el espacio, y ojalá que ese testimonio, que sabemos que es un poco distinto a la realidad que vive en México, pueda servir como un ejemplo para ponerle ganas y aplicarnos todos a sacar esto de la mejor forma. Gracias, de nueva cuenta, padre, un abrazo fuerte y ánimo, nos vemos pronto. Hasta pronto, Carlos, gracias. Bueno, ahí tiene usted esta importante experiencia de alguien que ya vivió esta situación allá en Roma, Italia, de una manera especial, como él mismo lo explicó, pero que finalmente la vivió. Gracias al padre Guillermo Lucas Medina por recibirnos la llamada. Nos llegó un mensaje rápidamente, le doy lectura. Víctor Pérez dice: ¿qué pasa con los filtros que supuestamente tienen en las entradas a Michoacán? Ayer llegó un familiar de México y le pregunté si había filtro sanitario que supuestamente el gobernador iba a poner en las entradas de Michoacán, y me dijo que no había nada, que había paso libre. Gracias, Víctor, vamos a tratar de ver este tema y con gusto le daremos seguimiento. Y ahora tenemos la información del ámbito de la seguridad, así es que le agradezco a Conrado Álvarez que nos informe qué sucede en ese ámbito. Conrado, buen día. ¿Qué
mi querido Carlos, es un gusto saludarte, saludar por supuesto a Berito, a todos los amigos que siguen la transmisión y comentarles que en Zamora fueron encontrados 2 hombres que fueron privados de la vida a tiros. Estos además tenían las manos atadas hacia la espalda, según mencionaron las autoridades investigadoras. Los fallecidos fueron encontrados en el predio conocido como El Espíritu, el cual está ubicado en la brecha que conduce del fraccionamiento Villa Las Flores al rancho Buenaventura. Los encontraron los vecinos de la zona y de esta manera llamaron a la policía. Al lugar llegó el personal de seguridad pública, tanto municipal como de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, quienes junto a un árbol a unos metros de unas parcelas hallaron precisamente a estos 2 masculinos que tenían signos de violencia y que fueron privados de la vida con impacto de proyectil de arma de fuego. Uno de los fallecidos vestía un pantalón camuflado, una sudadera negra y tenis, mientras que el segundo tenía un short gris de color de gris oscuro y no portaba calzado. Minutos más tarde llegaron agentes investigadores de la Fiscalía Regional de Justicia para encargarse de las actuaciones competentes. Se mencionó, Carlos, que se presume que estas 2 muertes tienen que ver con los ajustes de cuentas entre grupos criminales que tienen presencia en aquella parte de la entidad. Así lo refirieron voces gubernamentales. Y pasando a otra información, vámonos a Taretan, porque ya un joven pereció ahogado en un estanque ubicado en la barranca de El Indio. El acontecimiento fue cuando el muchacho llegó al lugar, así lo mencionaron fuentes policíacas, en compañía de varios familiares con el objetivo de pasar un día de campo hay que decirlo, en plena pandemia. En la labor periodística se pudo saber que el fallecido se llamó Pedro, de 27 años de edad. Él era vecino de la ciudad de Uruapan. Los seres queridos del finado comentaron a los representantes de la ley que entró al agua para nadar un rato, pero de pronto ya no pudo zambullirse y se ahogó. De esta forma no volvió a salir. Los parientes de Pedro se arrojaron a su rescate, pero no lograron sacarlo. Minutos después solicitaron la ayuda de las autoridades de auxilio policíacas. El sitio en cuestión está por el rumbo de la Florida y cerca de Tomendán. Al final, el personal de protección civil con equipo de buceo rescató el cuerpo y este fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Y otro ahogado, pero ahora en Huetamo, en las aguas del río Balsas. Hasta allá acudió el personal de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cadáver. Se pudo saber, gracias a fuentes policíacas, que la víctima se ahogó en el Balsas a consecuencia de la situación. Los elementos de protección civil y los agentes de seguridad pública llegaron a la zona para ayudar. Sin embargo, la noche cayó y ya no pudieron localizar al finado. Esto ocurrió el día de antier. Fue hasta que ayer martes los propios familiares del fallecido hallaron el cuerpo y llamaron al número telefónico 911. De nueva cuenta, la policía y expertos de la Fiscalía acudieron para lo conducente. El difunto fue llevado al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley. Y durante las investigaciones de los representantes de la ley, el finado fue identificado como José Luis, de 22 años de edad. Mismo que decir, de contactos policíacos, Carlos habría intentado cruzar nadando el citado río, pero no lo logró. Todo fue en la zona conocida popularmente como Los Platanales. Hay que subrayar muy puntualmente esta situación. No se trata de vacaciones, no se trata de salir de día de campo con la familia. Son días que hay que permanecer en casa a consecuencia de esta pandemia por coronavirus. Lo han dicho las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, y así, encima de todo, estaremos evitando sucesos trágicos como los que acabamos de narrar. La información, mi querido Carlos. Excelente miércoles para todos. Gracias, Conrado, buen día. Estamos al pendiente, muy buenos días. Déjeme informarle ahora que como consecuencia de la crisis sanitaria, la afluencia de pasajeros que viajan en autobús ha disminuido hasta en un 70%, por lo que se han suspendido ya la mitad de las corridas diarias en la terminal de autobuses de Morelia. Y dentro de las cosas, digamos, que hoy se pueden rescatar que ha generado esta pandemia del COVID-19 es la calidad del aire, porque ha mejorado en los últimos días en Morelia. Ayer justamente el secretario del Medio Ambiente y Cambio Climático, Ricardo Luna García, detalló que esta mejora es consecuencia de la disminución de gases contaminantes provenientes de vehículos y de la industria. Indicó que basta con mirar los cerros para distinguir los efectos de la de la inmovilidad social en la naturaleza. Dice que se vuelve evidente cómo ha mejorado a simple vista la calidad del aire. Ayer también se llevó a cabo una manifestación frente a Casa de Gobierno.
Se trató de concesionarios urbanos quienes advirtieron que podrían paralizar el servicio de no recibir apoyos estatales. Señalaron que debido a la contingencia sus ingresos han caído hasta en un 60%. Y antes de despedirnos, vamos a escuchar también lo que sucede en el ámbito del deporte, porque se ajustaron algunas opciones para ingresar a centros deportivos de la capital michoacana. ¿Cómo estás, Luis Manuel Baeza? Buen día. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Así es, como bien lo comentas, por la contingencia, precisamente el gobierno de Morelia reduce la operación de espacios deportivos. El ayuntamiento, a través precisamente del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, hay que decir que administra en total 3 espacios deportivos, de los cuales 10 de ellos han cerrado sus puertas, al igual que también sus 4 complejos acuáticos desde el inicio precisamente de esta contingencia sanitaria. Sin embargo, en aras de brindar una opción para la activación física de la población, el INCUFIDE, mantiene en operación la Unidad Deportiva Morelos Indeco, el Complejo Deportivo Bicentenario y la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, en los horarios de 8 de la mañana a 18 horas, en las 2 primeras unidades deportivas, y en la última de 7 de la mañana a 18 horas. En dichos recintos hay que recordar que también existen los filtros sanitarios. Esto es obviamente aplicación de gel antibacterial para todos los usuarios de las mismas. Es obviamente con el fin de proteger la salud y también de evitar la propagación del COVID-19, y también les han dado indicaciones de usar lo menos que se pueda también el gimnasio al aire libre, así como también evitar los deportes de contacto para proteger así a la sociedad. De esta forma uno está trabajando en estos momentos en INCUFI. Muy bien. Manolo, gracias por tu reporte. Buen día. Hasta luego, buen día. Y de esta manera llegamos a la parte final. Les recuerdo, nos escuchamos y nos vemos a través de Facebook hasta el próximo lunes. Quédese con Ignacio Martínez. Postdata, no son vacaciones, quedémonos en casa.